Reporte 100. Es la caravana migrante que salió este fin de semana de Chiapas, va a la Ciudad de México. Y para platicar sobre este tema, gracias a Eunice Rendón, como siempre, por aceptar una conversación en este espacio de noticias, coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Eunice. ¿Quiere decir que si no, que esta caravana migrante no tiene necesariamente el apoyo del gobierno mexicano? Pues mira, lo que hemos visto con esta caravana migrante, no, hay que contextualizar. No es la primera que se da, es decir, entre agosto y septiembre hubo 4 intentos de caravana que se anunciaron igualmente saliendo desde el sur de nuestro país. Y estos, digo intentos porque fueron frenados por una estrategia de contención de la Guardia Nacional, de las autoridades migratorias mexicanas. Y bueno, aquí, a diferencia de estos otros 4 intentos, hoy la caravana ha podido avanzar porque cuenta con amparos para seguir en el camino, es decir, tienen todo un trámite legal para poder ampararse y seguir, ahora sí que en el recorrido, ¿no? Esa es la forma en la que han llegado ya creo que van 3, 4 puntos en donde se han podido quedar en su ruta hacia la Ciudad de México. Y bueno, aquí la cuestión con la caravana pues es que finalmente viene pasando por México, pero lo que menciona el canciller Ebrard es que aunque transiten por nuestro país, Estados Unidos no los va a dejar pasar, ¿no? Que es lo que él ha estado subrayando mucho. Y finalmente pues tiene razón, ¿no? Estados Unidos ha hecho la amenaza en todas las visitas que ha hecho a la región, en diferentes ruedas de prensa, etcétera, que no está abierta la frontera y que no van a poder ingresar. El problema del refugio se ha vuelto ahora sí que un problema importante en la región, tanto en México como Estados Unidos. En México, simplemente en lo que va del año, llegamos cerca de 90,000 solicitudes de refugio, de las cuales la COMAR, la Comisión Mexicana para el Refugio, únicamente ha podido atender 27,000. Entonces estamos hablando que la mayor parte de las solicitudes o de las personas que son solicitantes de refugio, que dicho sea de paso, hay que recordar, muchos vienen huyendo de cuestiones muy complejas en sus países, motivados por la violencia, motivados por la falta de oportunidades, etcétera. De esas personas se están tardando sus procesos. Hay gente que tiene más de un año, cuando la ley o la normativa mexicana mandata que en 3 meses te tienen que decir si tienes o no la figura del refugio. Eso no está sucediendo. La COMAR está rebasada. El presupuesto de este año, de nuevo, es muy poco para el número de solicitudes que estamos teniendo. Hemos visto un incremento en los últimos 6, 7 años de un 6,000% en las solicitudes de refugio, y el presupuesto sigue siendo el mismo que siempre, ¿no? De hace 10 años, o sea, con incrementos muy ligeros. Y bueno, quien ha ayudado finalmente es la parte internacional, pero no se dan abasto. Y me parece que es el punto más importante de subrayar. En Estados Unidos también, pues la política permanece en México, que hay que recordarla y subrayarla, porque parece que se va a volver a implementar. Pues tuvo todos los solicitantes de refugio en ese país varados del lado mexicano, que también fueron más de 80,000 personas en 6 puntos fronterizos esperando sus procesos. Entonces todo esto al final también genera dinámicas muy complejas del lado mexicano, no solo en el sur del país, que ahí se han hecho más de la mitad de las solicitudes de refugio de las que hablábamos, pero también en el norte, porque hemos tenido varados a estos de permanecer en México. Cuando Biden termina esta política, poco a poco fueron pasando hacia Estados Unidos. Todavía no se lograba el paso total, y ahora hay la amenaza de que se va a reinstalar este programa, porque la Suprema Corte se lo mandató al gobierno de Biden después de un proceso y a raíz de una demanda del gobernador Abbott de Texas. Y hay que poner otros 2 puntos sobre la mesa. Además tenemos hoy todos los títulos 42, que es con el pretexto de la pandemia, regresan a las personas que logran cruzar hacia Estados Unidos, a México, aunque no sean mexicanas, muchos de ellos son centroamericanos, y los dejan, básicamente los botan en la frontera, ¿no? Y ahora con 2 vuelos al sur del país, a Chiapas y a Tabasco. Entonces, esto surge en un caldo de cultivo complejo. Sí, estas 3,000 personas que van hacia la Ciudad de México llegarán a la capital de la República, y luego de ahí, ¿hacia dónde? ¿Se sabe qué ruta van a tomar, Eunice? Pues mira, la idea, o lo que han comunicado al menos
Pueblos Sin Fronteras, que es el principal organizador, es que lo que ellos buscan es llegar a la capital para poder aquí hacer una manifestación justo de estos procesos tardíos que está teniendo la Comisión Mexicana para el Refugio, el gobierno mexicano, para de alguna forma hacerlo más visible y hacer este reclamo. La realidad es que también hablando con algunos de los grupos, pues otros tienen la intención de seguir el camino para ver si logran ingresar a Estados Unidos, ¿no? Algunos creyendo que van a poder solicitar ahí el refugio y otros pues sí pensando incluso en pasar de manera ilegal, ¿no? Entonces, creo que tras la visita en la Ciudad de México, pues el contingente se puede dispersar, algunos continuando el camino. O aquí también se tiene planeado que se van a quedar pues unos días en esa manifestación y bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas también con estos amparos que ellos traen para transitar por territorio mexicano. En ese contexto, entonces, niños, ¿no? Sí, claro. Menores, Eunice, en ese contexto, ¿hay posibilidad entonces de que vengan a Sonora, que la caravana migrante utilice la ruta de Sonora para tratar de llegar a los Estados Unidos? Efectivamente, vamos a ver cada vez más, ya hemos visto que pasan por Sonora, ha sido una ruta ya de pasos, y justo lo que hace a veces la contención o el que haya estas políticas de detención, que los migrantes pues se vayan por nuevas rutas, ¿no? O por nuevos caminos, a veces más peligrosos, pero sin duda Sonora puede ser uno de los caminos, aunque también podría irse por otros puntos fronterizos. Ciudad Juárez ha sido otro punto importante en esta afluencia y también Tijuana. Sí, tú colaboraste con Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública, luego te retiraste, entiendo, me precisa si estoy equivocado, porque no estuviste de acuerdo con la política migratoria que implementó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso entiendo yo que te retiraste, ¿no? No, o sea, yo me retiré por motivos personales, sí, pero al final yo colaboraba con el doctor Durazo en temas de seguridad, como secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional. No tiene que ver eso, pero sin duda, bueno, creo que hay retos importantes en la política migratoria, ¿no? Sí, qué bueno que me lo aclaras. Tenía entonces una mala idea, Eunice, pero en ese sentido, Alfonso Durazo es gobernador de Sonora, colaboraste con él. En ese sentido, ¿qué debe hacer el gobernador de Sonora en el tema de la caravana migrante si este contingente, parte de él, viene a nuestra entidad? Mira, yo creo que el doctor Durazo al final, incluso a mí me tocó colaborar con él desde la transición. Tuvimos reuniones con migrantes, hizo una reunión ahí muy importante en la franja, ahí con Arizona también. Entonces, bueno, es alguien que conoce la problemática, que sabe los retos que hay en la materia, sabe el tema, por ejemplo, que va a estar muy sensible ahí en Sonora, que ya lo está. De hecho, estuve la semana pasada la oportunidad de estar en un foro por allá con la Universidad de Sonora, y además ustedes tienen uno de los núcleos más importantes de análisis en el tema de niñez migrante. Claro. Y bueno, justamente al conocer esta problemática y entender los retos, pues yo esperaría que pusiera cartas en el asunto con una política más integral, más humana, ¿no? Y sobre todo que puede ir resolviendo la realidad, porque el gobierno mexicano, ahí sí no el doctor particularmente, sino el presidente y el canciller, han mencionado algo que es muy importante, ir a las causas de la migración, y eso tienen razón. Pero la cuestión aquí es que en lo que vamos a las causas, ya tenemos a los migrantes aquí, la gente sigue saliendo de sus países porque no tiene las condiciones adecuadas, los factores de empuje ahí siguen, la violencia, homicidio en estos lugares, etcétera. Entonces creo que lo que en el caso de Sonora, de los estados fronterizos, lo que tendríamos que ver es una política local que sí fuera más integral, más integradora, más transversal y más humana para las personas que ya se encuentran ahí, o para incluso para estos nuevos contingentes que pudieran pasar, para que no generen tampoco, porque se dan muchos temas también de inseguridad, pero no necesariamente porque a veces la gente está con la finta de que porque ser migrante se vuelve inseguro. Yo te lo diría al revés. Los migrantes pasan por situaciones de inseguridad muy duras. A mí me tocó estar yo el año pasado en Ciudad Juárez, y te puedo decir que los reportes de violaciones a sus derechos humanos, delitos de extorsión, secuestro de estos migrantes están a la orden del día, abuso contra las mujeres migrantes también, la trata. Entonces, el crimen organizado ha visto esto como una nueva vertiente de negocio. Eso creo que también tiene que interesarle al gobernador para que cuide
y que haya un Estado de Derecho con los traficantes, porque finalmente parte del problema es de que no hay ninguna detención de traficantes, solamente vemos de pronto rescates de personas de casas de seguridad, migrantes que están ahí, pero luego no pasa nada con el traficante, y esta impunidad ha hecho que el crimen organizado lo vea como una jugosa y nueva vertiente, bueno, ya ni tan nueva, pero jugosa y vertiente, y como otra vertiente, digamos, paralela a su negocio criminal. Eunice Rendón, muchas gracias por compartir nuestros puntos de vista sobre esta caravana migrante. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.